Ella lloró en silencio, hasta que Dios respondió. Una historia real que podría ser la tuya. Esta es la historia de Lucía. Una joven que parecía tenerlo todo, pero que en lo más profundo se sentía vacía. Lucía vivía en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y árboles, que parecían susurrar paz. Era una joven de 27 años, con una sonrisa que todos admiraban, y unos ojos que muy pocos lograban ver. De verdad tenía lo que muchos anhelaban: un trabajo fijo, una familia presente y una vida sin mayores sobresaltos. Pero por dentro, su alma llevaba años caminando en silencio, como si todos los colores se hubieran vuelto gris. Cada día era igual: despertar, sonreír, trabajar, llegar a casa y llorar. Siempre sola. Nadie lo sabía, ni sus amigos, ni sus padres. Ni siquiera ella entendía del todo por qué. ¿Por qué me siento vacía si no me falta nada?, se preguntaba una y otra vez sin respuesta. Lucía comienza a enfrentar su vacío y experimenta una noche clave, el momento de quiebre y clamor. Una tarde de domingo todo pareció quebrarse. Había pasado el día rodeada de gente, risas, conversaciones. Y aún así, al llegar a casa, sintió un dolor tan fuerte en el pecho que tuvo que sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas. Sentía que no podía más. Había aprendido a vivir con ese vacío, como quien camina con una piedra en el zapato. Pero esa noche fue diferente. Algo dentro de ella gritaba por ayuda, pero no sabía a quién acudir. Sin pensarlo mucho se puso una chaqueta. Salió al parque que estaba cerca de su casa y se sentó en la banca de siempre. No llevaba auriculares, ni celular, ni libros. Solo ella y el cielo estrellado. Ahí, sin saber cómo, se le escapó una oración: Dios, si estás ahí, si de verdad existes, no me dejes sola. No esta noche. La oración produce un cambio sutil pero profundo. Comienza el despertar. No hubo un rayo. No escuchó una voz del cielo. Pero de repente el frío del parque no dolía tanto. Y en medio de su silencio sintió algo. Una paz pequeña pero real. Como si alguien invisible se hubiese sentado a su lado. Lucía se quedó ahí por más de una hora, sin decir mucho más, solo dejando que sus lágrimas hablaran. Y por primera vez en mucho tiempo no lloraba sola. A veces el primer milagro no es que las cosas cambien. A veces, el primer milagro es sentir que Dios aún escucha. Esa noche no resolvió todos sus problemas, pero sí encendió una chispa que la llevaría a un encuentro, que cambiaría su historia para siempre. Tras su oración, Lucía empieza a ver pequeños cambios. Lo invisible empieza a tomar forma. Pasaron los días. Lucía no entendía qué había pasado en aquella banca, pero algo dentro de ella había cambiado. No de golpe, sino como cuando amanece despacio. Casi imperceptible pero inevitable. Comenzó a caminar por las mañanas sin audífonos, solo escuchando a los pájaros. Empezó a escribir en un cuaderno todo lo que sentía. Y por alguna razón, sus palabras siempre terminaban en una pregunta: ¿dónde estás, Dios? Una tarde, en la misma banca donde había orado, encontró olvidado un libro. Era un Nuevo Testamento. En la primera página decía con letra sencilla: si llegaste hasta aquí, es porque Dios te está buscando, más de lo que tú lo buscas a Él. Lucía comienza a conocer a Dios a través de su palabra. Encuentra respuestas y consuelo. El encuentro se hace más real. Empezó a leer un versículo por día. A veces no entendía nada. A veces lloraba sin saber por qué. Pero cada vez que abría ese pequeño libro,
Sentía que no estaba sola. Un día leyó en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Y se quebró. Comprendió que aquel vacío no era soledad. Era hambre de Dios. No le faltaban cosas ni amor humano. Le faltaba aquel que da sentido a todo lo demás. Y en el silencio de sus oraciones, comenzó a escuchar lo que nunca había oído. No una voz audible sino una certeza profunda. Estoy aquí, hija. Siempre estuve. La historia se transforma en una reflexión viva. Lucía no solo encuentra a Dios. Se encuentra a sí misma en Él. Lucía no se volvió perfecta. Pero ya no lloraba sola. Su tristeza no desapareció del todo. Pero ahora tenía propósito. Porque descubrió que Dios no siempre nos quita el dolor. A veces camina con nosotros a través de él. Aprendió que no estaba rota. Estaba siendo reconstruida. Que su vacío no era castigo. Era espacio reservado para la presencia de Dios. Y ese día, mirando el mismo cielo donde hizo su primera oración, dijo: gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Dios no espera que llegues fuerte, solo que llegues sincero. Él no necesita que entiendas todo, solo que le abras el corazón. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 30:33. Hoy Lucía tiene algo que no se compra: paz. La paz que solo se encuentra cuando te rindes al amor de Dios. Y tú que escuchas esta historia, tal vez también te has sentido como ella. Déjame decirte algo. Dios aún escucha. Dios aún espera. Dios aún sana.